Casi todos los de la noche anterior se habían despertado a la mañana siguiente con terribles dolores de cabeza. Era como si los martillos estuvieran golpeando a todos en la cabeza, excepto a las personas que no bebieron nada de lo que Azazel había traído la noche anterior. Eran a saber, Griselda, Garou e Issei. Issei, él mismo, se había despertado cubierto y agarrado por su harén de 9 mujeres. Issei se sintió contento de que tantas mujeres lo amaran y lo hizo más feliz saber que él sentía lo mismo. No quería convertirse en un fanático de los playboys que lo hacía con mujeres solo porque sí. Bostezó y estiró los brazos, pero sin darse cuenta había molestado a los demás. Akeno, que estaba a su derecha, y Gabriel, que estaba a su izquierda, se sentaron en su gloria desnuda y se agarraron a su camisa. Lo llevaron de regreso a la cama y lo abrazaron cómodamente mientras ponían sus cabezas a cada lado de su pecho. Mío. Akeno habló en voz baja mientras mezclaba sus piernas con las de él. Quedarse. Gabriel gimió cuando ella se unió a él y se aferró a su pecho. Issei simplemente sonrió y suspiró suavemente. Dos bellezas tetonas que están siendo tan lindas, me hicieron una solicitud. No puedo decir que no a eso. Issei se relajó y miró el reloj. En ese momento eran las 5:30 am, así que decidió que un poco más de sueño no vendría mal. Sin embargo, inesperadamente, mientras dormía, no se dio cuenta de que alguien se coló en la cama. Kuroka se movió sigilosamente hacia la cama gigante y acunó la cabeza de Issei mientras lo miraba detenidamente. Te has vuelto bastante varonil, Sekiryutei. Creo que podría estar enamorándome de ti, Nia. Ella sonrió cálidamente y se sonrojó al reconocer sus crecientes sentimientos por él. Issei no sabía por qué, pero sintió que una sensación de finalización comenzaba a chispear en su corazón mientras dormía. Akeno gimió en sueños cuando sintió que algo andaba mal. Era como si alguien más fuera a llamar la atención de Issei y ella tendría aún menos. Gabriel frunció el ceño mientras dormía cuando sintió que un nuevo rival se estaba volviendo oficialmente más evidente. No. Akeno y Gabriel dijeron al mismo tiempo que apretaban más a Issei. Fue sorprendente que los dos hubieran sentido los próximos eventos a pesar de que estaban dormidos. Cuando Issei se despertó de nuevo, eran las 9 de la mañana. Issei escuchó la atmósfera y escuchó que nadie más estaba despierto todavía. A juzgar por el caos de anoche, iba a haber mucho que limpiar. En otras áreas de la mansión, los resultados del caos eran evidentes. El comedor y la sala de estar quedaron destrozados con botellas, platos, palillos y cubiertos. Cuando todos comenzaron a despertar, sintieron que los efectos de la noche anterior se asentaron. Michael y Azazel tenían unas resacas inmensas y tenían ganas de disculparse por cosas que no recordaban haber hecho. Gracia y Sircech se despertaron en una situación adulta. Gracia sintió ganas de regañarse a sí misma por sus acciones de la noche anterior. Sircech estaba preocupado porque acababan de hacer algo en lo que se habían precipitado. Con suerte, Gracia no iba a dejarlo sin sentido a golpes. ¿Cómo pude haber hecho esto? Debería haber tenido más autocontrol. Ella gimió mientras se cubría con la manta. Sircech estaba de lado mirando en la otra dirección. Por favor, no me mates. Por favor, no me mates. Recuerda a nuestro hijo, Gracia. Sircech se estremeció hasta que sintió que Gracia envolvía sus brazos alrededor de él amorosamente. Aparentemente, Gracia estaba de un humor tierno hoy. Zech-chan. Gracia sonrió al recordar la última vez que estuvieron así. Fue justo después de que se casaron en su juventud. Sircech simplemente sonrió y la abrazó. Parecía que Gracia iba a necesitar más tiempo libre pronto. Había echado de menos hacer esto con su marido. Valerie se despertó en una cama con Gasper durmiendo dentro de una caja mientras vestía ropa de niño. Valerie decidió que tenía que disculparse con el chico ya que se sentía culpable por alguna razón. Lo siento, Guía-kun. Lo compensaré más tarde. Valerie sonrió y acarició el rostro de Gasper. Sagi se despertó con los brazos doloridos y se dio cuenta de que Momo y Ruruko dormían a cada lado de él. Se dio cuenta de que los tres no llevaban casi nada excepto ropa interior. Rezó al Mahou fallecido para que Sona no lo encontrara en esta posición. Kaichou me matará si ve esto. Sagi se estremeció por miedo a las represalias. Gen-chan. Momo inconscientemente habló. Sagi-senpai. Ruruko extendió su mano mientras dormía. Te amo. Ambos dijeron al unísono.
Sagi se sorprendió en silencio al sentir un conflicto en su corazón. ¿Cómo trato con esto? Sagi suspiró mientras pensaba en los momentos que condujeron a esto. Kiba había logrado esconderse en una habitación oculta en la mansión la noche anterior y se quedó a dormir. Toda la noche anterior, lo habían perseguido sin parar excepto Tosca y Tsubaki. Se despertó y descubrió que Tosca y Tsubaki se dirigían a su cama. Ambos se aferraban a él y vestían cantidades cuestionables de ropa. No entendía cómo, pero sucedió. ¿Qué? ¿Qué? Kiba tartamudeó en estado de shock total mientras su cabeza intentaba racionalizar la situación y la solución. Piensa, Kiba, piensa. En unos momentos, Kiba hizo algo que Issei le enseñó desde que Tosca vino a vivir con él. Issei anticipó este tipo de situación cuando se enteró de que Tsubaki y Tosca tenían sentimientos por Kiba. Como su hermano, Issei le dio consejos a Kiba para que escapara de ciertas heridas de mujeres enojadas. Los arenes tenían esta situación con bastante frecuencia. Lentamente mueva y deslice mis brazos fuera de su agarre y levántese de mi cama con ligereza sin hacer ruido al salir volando muy silenciosamente. Siguiendo el consejo de Issei, Kiba logró deslizarse lentamente fuera de la cama y aterrizó sigilosamente en el suelo. Usando su velocidad, Kiba se coló fuera de la habitación sin un solo crujido y cerró la puerta con un ruido sordo. Crisis evitada. Cuando Griselda bajó las escaleras, todos fueron sermoneados por ella, especialmente Dulio, ya que provocó un evento climático masivo que se conoció como el Weather Night, cuando la nieve, la lluvia y los cielos despejados cambiaron en el cielo y luego ocurrieron simultáneamente. Garou no había salido de su habitación, así que se perdió una conferencia. El daño que todos habían causado la noche anterior era obvio, pero gracias a los 3 grandes líderes, 2 grandes líderes y un ex líder, toda la mansión fue limpiada en cuestión de segundos. Cuando Issei se despertó con su harén, todos tenían dolores de cabeza, menos Issei ya que no bebía alcohol ni pociones mágicas. Oh. Me duele la cabeza. Asia gimió mientras se agarraba la cabeza. ¿Qué sucedió? Rías sintió como si hubiera pasado una noche entera en una montaña rusa. Akeno parecía estar bien e incluso se sintió un poco mareado por los efectos de la poción. Ella realmente era en parte masoquista. Gabriel no se vio afectado exactamente de manera negativa ya que ella era muy poderosa. La energía sagrada en ella debe haber quemado las impurezas de su sistema después de un corto tiempo. Issei había dormido bastante cómodamente, pero de repente notó que su visión se había oscurecido. ¿Qué es esto? Espera. Estoy ciego. No puedo ver. Issei entró en pánico cuando se dio cuenta de que no podía ver sin importar lo que hiciera, pero de repente notó que la sombra que cubría sus ojos podía moverse. De hecho, se movía y era suave y rebotante. No, espera. Conozco esta sensación. Issei reconoció la sensación de lo que había en su rostro. Es tan ruidoso, Naa. Una voz gimió adormilada cuando la sombra se retiró del rostro de Issei. Kuroka. Issei estaba completamente sorprendida de que se hubiera metido en la cama con él y su harén. Lo último que recordaba era que ella había estado abajo. Oh, Sekiryutei. Buenos días. Kuroka sonaba perezosa y se rascó la oreja antes de volver a dormir. Este gato perezoso. Issei se quejó para sí mismo antes de que las otras mujeres se dieran cuenta de ella. ¿Qué? Todos exclamaron porque sabían lo que iba a pasar después de esto. Iba a ser otra candidata del harén. Akeno, Rías y Gabriel inmediatamente corrieron hacia él y lo abrazaron como para protegerlo de ella. Gatita mala. Aléjate de nuestro Issei. Rías advirtió a la defensiva. Issei entendió que habían sido enemigos una vez, pero ese no era el caso por ahora. No estaba seguro de qué harían Bali o Kuroka, pero entendía que eran aliados. El maltrato era algo de lo que Kuroka y Koneko deberían haberse hartado. Está bien, eso es suficiente. Issei habló con calma, sorprendiendo a todas las personas en la habitación. Issei estaba decidido a que Team DXD necesitaba ser un equipo real y no un grupo heterogéneo que tenía luchas internas. En este momento, todos somos aliados. Deberíamos llevarnos bien porque al final, nuestras vidas estarán en manos de los demás, nos guste o no. Issei claramente llegó a todos con sus palabras ya que vio que las expresiones cambiaban y cambiaban. Kuroka estaba especialmente conmovida. Hasta hace muy poco, no todos en la casa Youdou confiaban exactamente en ella.
La única que parecía mostrar algo de confianza era Koneko, también conocida como Shirone. Ningún hombre la había defendido antes de esta manera, bueno, a excepción de Bali. De todos modos, limpiémonos todos y bajemos a desayunar. Estoy bastante seguro de que el lugar es un desastre ya que Azazel emborrachó y volvió locos a todos. Issei temía ver qué podría haberle pasado a su casa cuando bajó las escaleras. Sorprendentemente, toda la mansión había sido limpiada a través de la magia de Michael, Sircech y Azazel. Sin embargo, estaba claro que nadie estaba en buena idea. Todos los que se emborracharon como si tuvieran resaca ya que el poder detrás del licor y el vino que trajo Azazel era suficiente para noquear a cualquier humano de un solo sorbo. Lo mismo podría decirse de todos los que bebieron el jugo enriquecido que hizo Azazel. Bueno, supongo que es café. Issei fue a la cocina para encender la cafetera gigante que venía con la casa. Había 4 máquinas de café gigantes que podían hacer 8 tazas grandes de cualquier tipo de café a la vez, cortesía del Lord Mori. Después de preparar varias tazas de café negro, Issei las colocó en bandejas para llevarlas a cabo. Bueno, el café negro puro, sin azúcar, no te ayudará a estar sobrio, pero al menos te hará pensar 2 veces antes de beber. Issei tomó una bandeja hasta que Griselda, Kiba, Arthur y Gasper entraron a la cocina. Nosotros también ayudaremos. Kiba simplemente dijo mientras tomaba una bandeja, seguido por los otros 3 detrás de él. Aparentemente, durante los siguientes días, todos los presentes estaban de descanso. Parecía que Kuo había sufrido un sistema saboteado donde toda la escuela quedó destrozada por las tormentas de la noche anterior y todos sus aparatos eléctricos necesitaban ser reemplazados. En realidad, fue culpa de Julio, pero Azazel lo cubrió, diciendo que había mezclado el jugo y el alcohol que trajo a la fiesta. En verdad, lo pinchó por diversión. Aún así, eso no cambió el hecho de que probablemente tomaría una semana, tal vez 2, para que la escuela volviera a la normalidad. Issei estaba tan feliz que pensó que podría volver a encenderse ya que tenía 2 semanas sin tarea. Issei llevó una bandeja a una mesa donde se sentaron Michael, Azazel y Sircech. Toma. Tómate un café. Issei se aseguró de que todos lo bebieran para que no fueran infantiles y lo transmitieran. Gracias, Issei-kun. Sircech sonrió débilmente antes de tomar un sorbo. Inmediatamente, lo escupió junto con Azazel. Michael, siendo el buen tipo, se obligó a tragarlo. Amargo. Azazel exclamó antes de que Issei hiciera una falsa sonrisa olvidadiza. Ah. Lo siento. Olvidé ponerle azúcar y crema. Iré a buscarlo. Issei fue a hacer lo que dijo, ya que no fue lo suficientemente cruel como para hacerles beber todas sus jarras gigantes de amargura. Griselda llevó algunas tazas a Gracia, Valeria y Gabriel, quienes las bebieron vacilantes. Gracia estuvo a punto de gritar lo amargo que era, pero se contuvo. Aunque, hizo una mueca que mostraba la naturaleza de sus pensamientos. Sus cejas se arquearon, sus labios se torcieron y se tomó un tiempo para tragar su bebida. Valeria. Hizo. No. Me gusta. Eso. A todos. Bled. Fue todo lo que dijo antes de empujar suavemente su bebida a un lado cortésmente. Por favor, bébelo. Te sentirás mejor. Griselda mintió. Ella era una persona estricta, así que estaba haciendo esto para enseñarles a las otras 2 mujeres una lección por volverse tan locas. Valeria miró su taza de té y cedió. Lo sostuvo con cautela mientras se obligaba a abrazar la cálida encarnación de la amargura. Gracia tomó pequeños sorbos como una dama, pero cada vez que lo hacía, sentía ganas de culpar a Sircech. Miró a su esposo, quien se estremeció y se estremeció a pesar de que estaba de espaldas a ella. Kiba llevó un poco de café a Tsubaki, Tosca, Tsubasa y Reya, quienes tomaron el café de mala gana. Por favor, bébelo. Kiba mostró su sonrisa más poderosa. Fue tan fuerte que ninguna de las mujeres en la mesa pudo negarse, especialmente Tsubaki y Tosca. Bien. Isaías. Tosca tomó un sorbo y comenzó a toser mientras la bebida caliente le quemaba la lengua. Kiba le dio unas palmaditas en la espalda lentamente con una sonrisa de disculpa antes de regresar a la cocina. Todo el tiempo, Tsubaki lo miró con un sonrojo. Ni siquiera había registrado el sabor amargo del café hasta que dejó de prestarle atención al caballero. Tsubaki, ¿realmente te gusta el café negro, sin azúcar? Preguntó Tsubasa antes de que Tsubaki sintiera la necesidad de retroceder ante su taza.
Tsubaki casi dejó caer su taza para atragantarse con el sabor del café hasta que Tsubasa lo atrapó con un golpe perezoso. Parecía que Yura no era demasiado madrugadora. Parecía un poco malhumorada, pero eso no significaba que en realidad lo fuera, algunos esperaban. Sin embargo, cuando vio a Issei, su estado de ánimo se iluminó al instante. Sagi, Momo y Ruruko tomaron un sorbo del café que Gasper les había traído. Extrañamente, a Momo y Ruruko no les importaba exactamente. Todo el tiempo, se sonrojaron mientras miraban a Sagi, quien en ese momento estaba gimiendo por el sabor del café. Parecía que habían pasado muchas cosas la noche anterior. Nada explícitamente sexual, pero sí más conflictivo por el hecho de que Sagi no les prestaba atención a ninguno de ellos. Flashback. La noche anterior. Sagi estaba siendo arrastrado a una habitación de invitados y lo habían encerrado dentro con Ruruko y Momo, quienes se miraban fijamente. Tengo más encanto femenino. Gen-chan debería estar conmigo. Momo estaba tratando con vehemencia de reclamar la hostia de Britra. De ninguna manera. Soy más lindo y tengo una personalidad enérgica. Debería estar con Sagi-senpai. Ruruko estaba bastante obstinada en estar con su precioso mayor. Sagi estuvo un poco confundido hasta que Britra hizo un poco de magia para hacer que Sagi fuera un poco más coherente con algunas de sus llamas. Con la poción mágica quemada fuera de su sistema, hasta cierto punto, Sagi pudo entender lo que estaba pasando. Sagi sintió que su mente y su visión se aclaraban y quedó desconcertado por el espectáculo frente a él. Momo y Ruruko se habían desvestido hasta quedar en ropa interior para competir en apelación. Para dos personas actuando como si estuvieran borrachas, estaban terriblemente coordinadas. Las dos mujeres inmediatamente dirigieron su atención a Sagi para decidir un veredicto y abordar completamente el problema de una vez por todas. Gen-chan. ¿A cuál de nosotros prefieres? Y no puedes incluir a Kaichou en esto. Momo no solo se irritó sino que llegó a un punto crítico de descontento. Sagi la había dejado colgada el tiempo suficiente. Debería haber sido capaz de ver ahora que ella y Ruruko lo sentían por él. Ruruko asintió con entusiasmo. Ella también estaba cansada de esta pequeña farsa. Había llegado el momento de resolver esta disputa. Sagi estaba completamente incómodo. En secreto, y subconscientemente, había notado que Momo y Ruruko lo miraban con ojos tiernos y afectuosos. Honestamente y de todo corazón amaba a Sona, pero no podía negar que los sentimientos de los dos lo habían conmovido. Después de lograr el balance Breaker, examinó su vida. Miró hacia atrás a lo lejos que había llegado hasta ahora. Pensó en sus camaradas y seres queridos. Cuando llegó a Momo y Ruruko, se dio cuenta de que los dos eran cariñosos de una manera muy notoria hacia él. Todo este tiempo, había mantenido sus ojos solo en Sona, pero cuando entendió cómo había descuidado a Momo y Ruruko, se sintió peor. Constantemente había estado alardeando y gritando sobre cuánto amaba a Sona y debe haber hecho que Momo y Ruruko sufrieran tantos golpes en su confianza en sí mismos. Lo siento. Sagi habló simplemente, pero antes de que pudiera terminar, Ruruko y Momo recogieron sus pertenencias y se prepararon para irse. No. Espera. Momo. Ruruko. Sagi gritó desesperadamente para poder hacer su pieza. Las dos dijeron que las mujeres se dieron la vuelta vacilantes. Lo miraron con expresión de dolor. Lamento haberlos dejado colgando por tanto tiempo. Seguí gritando sobre lo que sentía por Sona Kaichou sin siquiera pensar en cómo se sentían ustedes. Lo siento mucho, pero quiero hacer las cosas bien. Sagi no tenía idea de dónde venía todo este discurso y no pudo evitarlo. Momo, creo que eres realmente hermosa y siempre eres tan dulce cuando me mimas y te acercas a mí. Ruruko, siempre eres enérgica y siempre me animas cuando me siento triste o decepcionada. Yo no lo había notado hasta ahora, pero ahora lo sé. Sagi estaba realmente confundido. ¿Realmente se sentía así? Se sentía tan bien para él cuando hablaba de sus sentimientos, pero no sabía que los tenía en primer lugar. Los amo a ustedes ya, Kaichou. Sagi declaró con la misma resolución y determinación que tenía cuando logró el balance Breaker. Los ojos de Momo y Ruruko se abrieron cuando las lágrimas comenzaron a gotear de alivio. Él está correspondiendo. Los dos estaban atónitos más allá de lo creíble. No les importaba el otro en este momento, solo les importaba el hecho de que se habían comunicado con Sagi. Gen-chan. Momo no podía creer lo que estaba escuchando. Durante mucho tiempo, casi 3 años, había dado a conocer su interés y verdaderos sentimientos románticos por él y ahora lo había logrado.
La misma historia ocurrió con Ruruko, excepto que solo tuvo 2 años para intentar que su senpai notara sus sentimientos. Los dos inmediatamente corrieron hacia él y lo taclearon a la cama. Gen-chan. Gen-chan. Sagi-senpai. Senpai. Las dos mujeres lloraban lágrimas de alegría mientras se aferraban y lo acariciaban. Aún así, Sagi aún no había terminado. Sin embargo, todavía amo a Sona Kaichou. Todavía quiero confesar lo que realmente siento, pero quiero que ustedes dos sepan que yo, también los amo. Es por eso que ya no tienen que competir por mis sentimientos. Sagi no quería que la nobleza se desgarrara, así que con sus verdaderas emociones sinceras, lidió con la brecha que se había formado. Momo y Ruruko asintieron. Ya no les importaba su rivalidad porque la revelación de que Sagi les devolvía los sentimientos era más que suficiente para satisfacerlos. Está bien, Sagi. Cuando el alfil y el peón lo miraron amorosamente con una sonrisa brillante, la conciencia de Sagi voló en órbita. Es natural que esto sucediera. Los portadores de Sacred Gears de dragón generalmente terminan con arenés, como los dos emperadores dragón celestial. Brita comentó con un tono pasivo. Parecía que Sagi finalmente estaba alcanzando a Issei, pero alcanzarlo no era importante. Las relaciones nunca fueron una forma de juego. Fin del retroceso. De vuelta al presente. Meguri y Dulio se frotaban la cabeza mientras Dulio recibía un sermón de Griselda. Como líder de DXD, deberías haber sido más cuidadoso. No te echaré toda la culpa porque Azazel cometió una confusión, pero la próxima vez, serás castigado. Griselda le dio una ligera advertencia y Dulio lo entendió, pero probablemente lo olvidaría más tarde. Meguri había estado en mejor forma desde que no bebió mucho del jugo enriquecido. Bikou y Fenrir se sentaron en una mesa, sin energía aparente. Kuroka todavía tenía sueño por la noche anterior y Bikou tenía muchos moretones por las constantes caídas de sus cáscaras de plátano. Fenrir estaba un poco atónito de que un ser orgulloso como él hubiera sido reducido a un mero perro normal la noche anterior. Persiguiendo su propia cola, qué impropio en verdad. Lefay tenía un dolor de cabeza enorme y no tenía ganas de decir nada ni de hacer nada. Esa fue la última vez que bebió una bebida enriquecida, si es que lo sabía de todos modos. Esperaba que Arthur se enfadara con ella, pero no lo hizo. Simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que estaba bien. Ninguno de nosotros sabía qué había en ese jugo, así que todos lo bebieron. Sin embargo, tengan cuidado la próxima vez. No saben qué tipo de cosas peligrosas podrían colocarse en nuestra comida y bebida. Arthur le dio unas palmaditas en la cabeza mientras iba a ayudarla a conseguir más café. Arthur se dirigió a la mesa donde estaban sentados Venia, Koneko y Ravel. Venia estaba viendo el programa Opa y Dragón pero se veía triste. Le dolían los brazos de girar la guadaña toda la noche, así que tuvo que beber su café con una pajita. Ravel tenía la misma historia, pero en ese momento no podía caminar tan bien. Sus pies la estaban matando. Koneko, que todavía tenía sueño, sintió que todos los bocadillos y dulces en su estómago querían rebelarse, pero usó un poco de senjutsu para aliviar un poco su estómago y su cabeza. Sona, Asia, Irina y Zenobia estaban tratando de contener el martilleo en sus cabezas, pero fue inútil. Griselda trajo café para asegurarse de atrapar a Zenobia. Al ver a su hermana mayor, Zenobia agachó la cabeza para evitar mirarla, pero Griselda sabía que la joven podía oírla. Como ustedes tres son seguidores de nuestra religión, debieron haber sido más cuidadosos con la cantidad de jugo que bebieron. Lo revisé y el jugo tenía una poción. Una taza fue suficiente para que notaran que algo estaba mal. ¿Por qué bebieron 4 vasos cada uno? Griselda miró peligrosamente al trío de la iglesia. Lo siento. Los tres hablaron al unísono ya que no tenían excusas. Sin embargo, el jugo era realmente bueno. Griselda decidió ser indulgente ya que no sabían exactamente lo que estaban haciendo ya que habían sido atrapados en el flujo de la fiesta, pero aún tenía que decir algo. Más tarde, Zenobia dará 100 vueltas alrededor de la mansión. Irina hará 100 abdominales. Asia hará 100 flexiones. Todos ustedes usarán pesas. Griselda se aseguró de tener un tono final y se alejó. El trío de la iglesia reflexionaba en silencio sobre sus acciones y esperaba terriblemente el momento en que debían ser castigados. Sona en realidad se sentía mal por una razón desconocida para ella. Se sentía como si acabara de darse cuenta de que estaba sola. Solitaria como si no tuviera a alguien en quien apoyarse y estar cerca.
Era como si hubiera encontrado el deseo de buscar a alguien, un amante. Sona pensó en lo altos que habían sido sus estándares y ahora había tratado de bajarlos. En esa nota, miró a Saji, quien sabía que sentía algo por ella. Cuando miró hacia la mesa de Saji, vio a Momo y Ruruko mirándolo con poderosos rubores rojos. Extraño. Los dragones deben tener algo con los arenés, aunque sin querer. Sona soltó una pequeña risita. Akeno, Rosueise, Gabriel y Rías compartían una mesa y todos se veían bastante agradables a pesar de que les dolía la cabeza. Akeno estaba sonriendo de una manera extraña. De alguna manera, el lado M de ella estaba apareciendo por lo que no estaba exactamente agonizando por su falsa resaca. Por el momento, solo tenía a Issei en mente. Rosueise estaba mirando su taza mientras reflexionaba sobre cómo había actuado como una delincuente y comenzó a gritar malas palabras mientras sermoneaba a alguna persona al azar. Fue tan vergonzoso para ella. Si su abuela la hubiera visto, nunca escucharía el final. Mu. He fallado como profesor. Rosueise se cubrió la cara siguiendo sus palabras. Rías todavía estaba reflexionando sobre el hecho de que estaba claro que Kuroka estaba a punto de ingresar al harén. Su sexto sentido como esposa legal la había hecho consciente de tal cosa. Sucedió suficientes veces para que ella reconociera lo que estaba pasando. Aún así, no sintió inseguridades, solo exasperación ya que ahora tenía que administrar un harén de 10 amantes para Issei, incluida ella misma. Sin embargo, si Issei estaba feliz, ella también lo estaba. Gabriel estaba sonriendo vertiginosamente por lo mucho que Issei estaba dispuesto a consentirla la noche anterior. No solo la cargó por la mansión mientras tenía una conversación seria y romántica, sino que le hizo un juramento. Mientras viviera, nunca lo olvidaría. Issei les trajo café y esperaba que se vieran hoscos y gruñones, pero estaba equivocado. Lo habían recibido nada más que sonrisas y risas alegres cuando se acercó a ellos. Gracias, Issei. Los cuatro no tenían problemas entre ellos mientras bebían su café con gusto. Issei sintió que su mente volaba en pedazos cuando todos le sonrieron hermosamente con sonrojos y risas. Estoy listo para morir ahora. Issei se sintió completo por haber tenido una experiencia tan maravillosa. Después de que todos se recuperaron, todos comenzaron a irse después de que estuvieron lo suficientemente bien como para caminar y actuar normalmente. Griselda brindó testimonio de los estados mentales de todos cuando revisó para ver si todos volvían a estar en sus estados normales. Por decirlo menos, todos se sintieron un poco avergonzados por lo que había sucedido la última noche, pero hubo algunas cosas que valieron la pena. Antes de que Azazel se fuera, tiró de Issei a un lado para hablar con él. Oye, Issei, olvidé decirte esto, pero necesitas saber los efectos completos de lo que puse en el jugo anoche. Ese jugo tenía una poción que causaba un comportamiento de ebriedad, pero también eliminaba los efectos del rayo de la personalidad. Así que ten la seguridad de que las chicas han vuelto a la normalidad ahora. Azazel le dio a Issei una palmada en la espalda. Buen trabajo resolviendo tu harén. No solo los tranquilizaste y confesaste tus propios sentimientos, sino que también lograste que se sintieran bien al compartir contigo mientras actuaban diferente. Además, estoy muy orgulloso de ti. Por estar con Gabriel. Azazel mostró una sonrisa orgullosa y alegre con lágrimas en los ojos. Se sentía tan orgulloso de que su alumno hubiera capturado el corazón del ángel femenino más hermoso del cielo. En esa nota, Azazel se fue con los muchos otros que habían venido para la fiesta. Esto dejó solo a los residentes de la casa Youdou. A lo lejos, en la parte de atrás, Kuroka miró a Issei mientras sentía que un poderoso calor escarlata se extendía por su rostro. Su corazón estaba tratando de trabajar horas extras en la caminadora y no podía controlarlo. Sekiryu, no, Issei. Eso fue todo lo que dijo Kuroka cuando quedó claro que sus florecientes sentimientos por él estaban listos para mostrarse.